Bienvenidos nuevamente, mis queridos amigos, hermanos, estudiantes, a este capítulo 15 del Evangelio de San Marcos. Antes de comenzar, le vamos a pedir al Dios Todopoderoso que nos dé de su entendimiento, que nos envíe su Espíritu Santo, para que juntos podamos entender este capítulo. En el nombre de Jesucristo le pedimos al Padre Celestial que nos ayude a entender este capítulo. ¿Cómo fue que sucedió esa gran injusticia mundial? El Hijo de Dios, si le damos un título a esta lección, el Hijo de Dios condenado a muerte ilegalmente, sin justicia. ¿Me entiendes? El crimen más grande que se ha cometido en la humanidad entera, en el mundo entero, en la historia humana, no ha habido una injusticia más grande que el arresto, el juicio, la crucifixión de Cristo. Fue un acto injusto, como veremos en esta lección. Vamos a dividir este capítulo 15 en dos partes y vamos a introducir dos capítulos más diferentes, porque creemos hoy en día que las iglesias se pierden el contenido de este capítulo, se pierden el verdadero mensaje, el verdadero de amor del Padre y del Hijo por nosotros, para redimirnos de nuestros pecados, por lo que hicimos en el mundo que entonces existió. Esa rebelión de Satanás, capítulo 28 de Ezequiel, cómo él se rebeló contra todo lo que es Dios y arrastró una tercera parte de los hijos de Dios y los engañó completamente. Apocalipsis, capítulo 12. Lo volverá a hacer en estos últimos días. La gente está siendo engañada completamente y las iglesias no predican ni enseñan el Cristo de la Biblia. Pero damos gracias a ti, hermano, que nos escuchas, a todos aquellos que nos han escuchado a través de los años, porque aquí es donde se nos da de comer el pan de Dios, que es Cristo, ¿me entiendes? Como dice Amós en ese capítulo 8, versículo 11, que vendrá una gran hambruna, una gran hambre en los últimos días, que no será un hambre de pan ni sed, pero de escuchar las palabras de Dios, libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo, así como lo enseñamos. Abran sus Biblias entonces a este capítulo 15 de Marcos, y con la ayuda del Padre Celestial, en el nombre de Jesús, leo el primer versículo. Y muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Este es el consejo del Sanedrín, que a estas alturas ya estaba infiltrado y lleno de los eneos, de los descendientes de Caín, que ya habían tomado posesión del sacerdocio. ¿Me entiendes? Si no crees tú, lee Primer Crónicas, capítulo 2, versículo 55, como los ceneos, los escribas, los hijos de Caín, se mezclaron ya con la tribu de Judá. La tribu de Judá, el sacerdocio, lo dejó de un lado y puso a estos ceneos, los escribas. Estos eran los que se encargaban de la escritura, ¿me entiendes tú? En Nehemías y en Esther se encuentra, ¿verdad? En Esdras también, como cuando estaban construyendo el templo, esos nefilios, podemos decir, y los ceneos ya estaban infiltrados con la tribu de Judá. Versículo 2, frente a Pilato. Y Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban muchos, porque estos no podían aceptar de que Cristo no solamente es el rey de los judíos, es rey de Israel y del mundo entero. Para aquellos de ustedes que saben, Israel es la nación
reino norte, el reino de Israel, reino sur, el reino de Judá. Para aquellos de ustedes que han estudiado la palabra de Dios. 4. Y otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan, porque estos sumos sacerdotes lo acusaban ya, llevaban todo casi 24 horas de estarlo acusando. ¿Por qué? Porque buscaban algo injusto contra él cuando él no había hecho nada malo. ¿Me entiendes? Le buscaban falsos testigos, le buscaban falsos testimonios para condenarlo a muerte. Acuérdate que los ceneos no tenían la autoridad de ejecutar a nadie a muerte. Solo los romanos tenían esa potestad. Por tanto, lo que están haciendo estos sumos sacerdotes es un acto ilegal ante la ley. Mas Jesús ni aún con eso respondía, de modo que Pilato se maravillaba. ¿Me entiendes? En la palabra tenemos un estudio muy interesante que es acerca el relato de Poncio Pilato acerca del arresto, el juicio, la crucifixión y la resurrección de Jesús. Tú no puedes bajar gratuitamente, que este su servidor lo tradujo directamente del volumen Archo que viene del Vaticano directamente, ¿me entiendes? Su servidor lo tradujo del inglés al español para que todo mundo lea lo que Pilato escribió acerca de Jesús. Pilato se convirtió en un cristiano. Léelo tú, bájalo de la página de la palabra bajo los estudios textuales para que te informes qué fue lo que Pilato experimentó frente a Jesús. Hermano, un temor de Pilato ante el Hijo de Dios, que tienes que leer ese reporte. 6. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás. Barrabás en el hebreo quiere decir hijo del padre. ¿Hijo de cuál padre? Del falso padre. ¿Me entiendes? Aquí tenemos dos. Un criminal que era un asesino. Se calcula que había matado aproximadamente en la insurgencia aproximadamente 400 personas. Un asesino peligroso, cuyo nombre quiere decir hijo del Padre. ¿Padre de quién? Satanás. ¿Me entiendes? Y tenemos a Cristo, el Hijo de Dios, que también es hijo primogénito del Padre. ¿Qué te parece? 2, para 2 testigos. Preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. 8. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho, o sea, pidiéndole a Poncio Pilato que liberara a algún preso. Escucha qué es lo que escoge la multitud con la infiltración de estos ceneos que querían la crucifixión de Cristo. ¿Por qué? Porque se tenía que cumplir la palabra de Dios tal y como está escrita. Aquí quien está en control es el Señor Jesucristo y nadie más. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte el rey de los judíos? Pregunta. Porque conocía, Poncio Pilato sabía, escucha, que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Poncio Pilato no era un tonto, ¿me entiendes? Era por envidia, ¿verdad? Y por sedientos de la sangre de Jesús, que estos ceneos querían crucificarle. ¿Por qué? Porque la nación, el pueblo entero escuchaba las palabras de Cristo, ¿me entiendes? Sabían que se les estaba yendo el dinero, ¿verdad? Es lo único que se preocupaban estos ceneos. Pasemos rápidamente a Mateo 27, versículo 19. Poncio Pilato.
Mateo 27, 19 leo. Escucha qué es lo que pasa en ese momento. Pilato se da cuenta de la envidia de los sumos sacerdotes. Y leo. Versículo 18. Mateo 27, versículo 18. Porque sabía Pilato que por envidia le habían entregado. 19. ¿Qué pasa después inmediatamente con Pilato? Escucha. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, esta es la mujer de Pilato, no tengas que ver nada con este justo. ¿Por qué? Porque Cristo es un hombre justo, no había cometido nada de pecado. La mujer de Pilato le da una advertencia a su esposo, no toques a ese hombre, porque es un hombre justo. Porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. ¿Me entiendes? O sea que la pobre mujer estaba agobiada porque ella sabía que se estaba cometiendo un acto criminal injusto contra la persona de Jesús. Hermanos, esto no se nos enseña en la iglesia. ¿Me entiendes? Búscate tú un ministerio donde aprendas de Cristo. La hora es tarde. El falso Cristo viene a engañar al mundo y tú que todavía sigues ciego o ciega sin conocer a Cristo y te dice ser cristiano. Continuando, Marcos 15, versículo 11. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. O sea que estos sumos sacerdotes estaban infiltrando a la multitud de la gente diciendo, queremos a Barrabás, en vez de liberar al pan de la vida, al verbo, a la palabra que se volvió carne. Cristo es la palabra viviente, ¿me entiendes? O sea que esta palabra de Dios se volvió carne y predicó y habló lo que dice la Escritura, ¿me entiendes? Hay unos por ahí que quieren separar el libro con Cristo, es lo mismo, ¿me entiendes? Él es Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. El verbo se volvió carne, la palabra de Dios se habló audiblemente en vez de que se leyera. Él habló, ¿me entiendes? 12. Y respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues? ¿Queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? O sea, Pilato todavía implorando, dándole otra oportunidad al pueblo de que libraran al Señor. ¿Por qué crees tú que Pilato hacía esto? Porque ya había tenido una reunión con Jesús. En ese reporte que hemos traducido se describe la primera reunión que tuvo Pilato con Jesús. Para que te des cuenta ese encuentro, Pilato se volvió uno de los cristianos, de los primeros cristianos y seguidores de Cristo. Y esto no te lo enseñan. Fascinante, hermano. La palabra de Dios está llena de misterios que si tú quieres, aprendes algo nuevo todos los días. 13. Y ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale, sedientos de sangre estos vampiros, hijos de Satanás. 15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, imagínate, finalmente se da por vencido porque estos, en otra escritura, en otro evangelio, dice que estos iban a acudir a César, porque ya tenían contactos, ya estaban los eneos presentes en Roma a estas alturas, ¿me entiendes? Queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Hermanos,
Si tú quieres ver el dolor y el sufrimiento de nuestro Señor, mira, búscate esa película, La Pasión, y mira con tus propios ojos con qué tipo de látigo le dieron, cómo lo vistieron. 49 azotes, ¿me entiendes? Para que te des cuenta el sufrimiento de Él por nosotros. Y tú dices todavía que la cristiandad no tiene valor, que no tienes propósito en tu vida. Este es tu propósito si tú quieres. Defiende a Cristo en estos últimos días, cuando venga este falso a engañar al mundo entero. ¿Quieres tú un destino? Vuélvete elegido del Padre, elegido de Dios, y verás cómo cambia tu vida. 16. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía de soldados romanos. Y le vistieron de púrpura. ¿Sabes por qué de púrpura? Porque solamente a los reyes, a la realeza, se le vestía de púrpura. Ellos haciendo, sin saber los idiotas romanos qué es lo que estaban haciendo. Ya vamos a llegar a unos capítulos para que te des cuenta que todo lo que estos hacen es cumplir la escritura que se había escrito casi 700, 800 años antes. Esto ningún hombre lo puede controlar, solamente Cristo Jesús puede, para que te des cuenta tú a quién servimos. Servimos a un Rey de reyes, Señor de señores, y no como lo pintan hoy en día. Él viene con una vara de hierro a gobernar y a limpiar este mundo de toda la inmundicia. En una hora caerá Babilonia. Si no me crees, lee el capítulo 17 y el capítulo 18 de Apocalipsis. En una hora caerá Babilonia. En menos de eso creemos. Y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle y a decirle: salve, Rey de los judíos. No solamente era Rey de los judíos, de la tribu de Judá y de Benjamín y de Isaacar y de Rubén y de José, de Efraín, de Manasés, Rey de todo Israel. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Hermanos, ya me imagino yo estos soldados romanos cuando murieron y llegaron allá donde Él, y nuevamente se tuvieron que arrodillar frente a Él, nada más que esta vez quien tenía control de su alma era Cristo Jesús. ¿Cómo crees tú que se sintieron estos soldados romanos cuando llegaron a rendirle cuenta al Señor? ¿Eso es lo que quieres tú? Arrodillarte allá frente a Él y pedirle un perdón. ¿Dónde crees que están estos ahorita? ¿Te han enseñado? 20, para concluir esta lección. Y después de haberle encarnecido, le desnudaron la púrpura, o sea, le quitaron ese velo de púrpura, de realeza del rey, y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Todavía a estas alturas, Poncio Pilato cree que con este azotamiento la gente se va a tranquilizar y va a decir no, ¿me entiendes? Después he entregado a Herodes, vemos, ¿me entiendes?, en otro evangelio. No te pierdas la siguiente lección, porque en la siguiente lección vamos a usar el Salmo 22, Isaías 53, para documentar que todo lo que hacían ellos, los romanos, los sumos sacerdotes, el pueblo en general, sin Cristo decir una palabra, estaban cumpliendo exactamente lo que estaba escrito en el Salmo 22. Para que evidencia exista entre nosotros hoy en día
de que todo fue profetizado. Sí, y solamente si tú tienes ojos para ver y oídos para escuchar lo que la palabra de Dios te dice en estos últimos días. ¿Tú crees que esto es un accidente? La cristiandad no es una religión, es una realidad de la vida. Esto es verdad. No te pierdas la siguiente lección. Gracias por escuchar, hermanos. Dios te bendiga siempre y acuérdate, Cristo es la palabra viviente.